Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a ver una película que se llama Detrás de la pizarra. Es una película basada en hechos reales donde se narra la historia de una profesora a la cual contratan y entra a dar clases a una escuela. Sin embargo, cuando ella llega se da cuenta que no es nada para lo que está preparada y que las condiciones son muy diferentes a las que ella creía y en las que quería dar clases. Sin embargo, aquí es donde empieza su historia y dentro de la materia de gestión escolar se pueden rescatar varios temas para bien y para mal que se pueden observar dentro del film. El primer tema en el bloque 1 es la gestión escolar como tal. Desde que llega la profesora a la escuela se ve la gestión en distintos aspectos. Para empezar, hay cosas en la gestión escolar que son fundamentales, como las necesidades básicas para dar clases y los recursos mínimos que se requieren. Sin embargo, en este lugar, que es un refugio, no hay las condiciones ni mínimas para empezar. Es una bodega donde se dan clases y no hay nada, no hay bancas, no hay pizarras, no hay nada adecuado. Hay ciertas cosas que se pueden utilizar, pero que no son nada adecuadas para dar clases. Ni las instalaciones son adecuadas, ni los inmobiliarios, ni el material, nada. Entonces, a partir de esto, que no hay estos aspectos necesarios, la profesora empieza a llamar constantemente para pedir que se den libros de texto porque ni siquiera hay un plan con el que trabajar, pidiéndole a sus superiores precisamente este plan. Aparte, se le hace gestión también de bancas, de muebles, de pizarras, de lo mínimo necesario. Entonces, sabemos que la gestión escolar son todos los procesos por y para la escuela, ya sea dentro de esta institución o no exactamente, pero que tiene que ver con la misma. Y sin en cambio, pues aquí no las hay. También está llamando para ver qué onda, porque de repente le llegan alumnos, se van alumnos, o sea, no tiene algo estable. Y todas son cosas necesarias para una buena organización. Sin en cambio no hay nada. De hecho, ni siquiera hay director ni subdirector. Entonces la profesora se tiene que hacer cargo de todo este tipo de situaciones. No hay un trabajo colegiado porque de hecho es la única profesora. Ella tiene que atender a todos los niños que abarcan de primero a sexto de primaria. Ella se hace responsable de darles las enseñanzas e incluso de disciplinarlos. Como lo comenté, no hay un equipo de trabajo, no hay casi nada que, que tenga que ver con la gestión escolar y con los recursos que se requieren para llevarla a cabo. Lo único que se puede rescatar es la gestión y la petición constante de la profesora para cambiar las condiciones mínimas en las que se requiere para trabajar. El segundo tema del temario de gestión escolar son los rasgos deseables en la escuela. En esta parte también hay ciertos subtemas que se ven. Por ejemplo, las características de la escuela efectiva. Como lo comentaba, no había nada mínimo para trabajar. Como dije, no había el inmueble necesario u óptimo, ni el mobiliario, ni los temas, no había nada, nada de nada. La organización dinámica de la escuela, bueno, prácticamente toda la organización la generaba la profesora, que era quien se encargaba de atender a los alumnos, de verificar que pues sí aprendieran dentro de lo posible, de estar pidiendo constantemente el material. Ella misma se encargó de crear un ambiente un poquito más propicio y más parecido a una escuela de sus propios recursos. Entonces no había nada. Lo más cercano que tenía era el encargado de ahí, del refugio, que se encargaba de precisamente asignar y quitar lugares para que pudieran vivir las personas. Era como que lo más cercano. Ya después, como va desarrollándose la película, una persona de las que están en el área donde la contrataron fue quien apoyó y se encargó de todo lo que tenía que ver ya después como subdirector y director. Sin en cambio, en la primera parte de la película, pues no hay nada de esto. De todo se encarga la profesora. También más adelante ya empieza a trabajar
con uno de los señores que vive ahí, el cual es muy bueno para dibujar, para pintar y todas esas cosas relacionadas al arte. Entonces ya se empieza a crear un pequeño equipo de trabajo para atender estas situaciones. Sin en cambio al inicio pues no hay tipo de organización y no hay un trabajo colegiado. Sin en cambio, el último tema de este aspecto del bloque menciona los retos docentes, y aquí en esta película hay un sinfín de retos docentes, debido a que para empezar tiene que atender todo lo que tiene que ver con las necesidades mínimas. Tiene que tratar con que a veces los niños van sin desayunar. En 2-3 escenas se puede apreciar directamente esto, donde un niño no puede tomar la clase porque le duele mucho el estómago de que no ha comido. Otra donde la propia profesora les lleva desayuno a los alumnos porque ninguno había desayunado, o mínimo no lo suficiente. Otros de sus retos es la actitud, tanto de los alumnos como de los padres. También se puede apreciar durante varias escenas, principalmente en el comienzo, donde uno de los alumnos es prácticamente el líder y pues es el que hace y deshace para que los niños lo sigan. También tiene que tratar con la forma de actuar de los padres. En una escena se puede ver cuando una madre incluso se lleva a su hija a mitad de clase de un examen diagnóstico porque según tenía otras responsabilidades que atender. Entonces, ese tipo de situaciones se puede ver pues qué tan preparada está como docente y como persona para atenderlos. Otro de sus retos, como lo comentaba, era crear un ambiente propicio, y realmente lo logró a las condiciones y a la forma en la que se pudo, pero logró acondicionar muy bien el espacio para atender a los niños. Otras, ya eran los conocimientos que podían atenderse. Fue cuando ya el profesor los empezó a apoyar, el que tomó los cargos de director y subdirector, él empezó ya a meter un poquito más este tipo de recursos materiales para propiciar el conocimiento y el aprendizaje correcto de los alumnos. Sin embargo, también la profesora todo el tiempo se la pasó viendo cómo podía hacer ella para lograr que los alumnos aprendieran. Buscó diferentes recursos, diferentes estrategias, metodologías, diferente tipo de materiales y diferentes temas que llevó a cabo. Entonces sí se puede apreciar mucho los retos que tenía ella y que se tienen como docentes, llevando a cabo y jugando con todos estos aspectos que se involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el tema 3 del bloque 1 menciona la normatividad que regula las actividades de los planteles. Y vuelvo a lo mismo, no había nada relacionado a las cosas normativas, no había un trabajo colegiado porque ni siquiera había personal, no habían instalaciones. La gestión como tal hacia los superiores, pues la profesora lo hacía, pero no la atendían, siempre decían que eso era otra área, que era otra oficina y que se iban a mandar a checar, pero pues no, al final de cuentas no habían recursos y no había respuesta de nada. No había como que un aprendizaje por parte de nadie porque, como lo comento, no había personal. Para empezar, si no hay personal no hay nada. Entonces, pues la profesora era la que solita trataba de regular lo más posible todos estos aspectos. Y bien, continuamos con el segundo bloque. Bien, el primer tema dentro del segundo bloque es la participación del educador físico en el proceso de mejora en los planteles. La película está basada y se centra en la vida de una profesora de aula. Entonces, aquí no podemos ver profesor de educación física. Para empezar, porque no había personal y por consiguiente porque se basa en ella. Sin en cambio, más adelante, el profesor, el que cumple la función de profesor de educador físico, es su esposo, el cual les empieza a enseñar deportes a los alumnos. Se enfoca principalmente en el béisbol. Es más que nada eso, un profesor de deporte más que de educación física. Sin en cambio, él aparece ya casi al final de la película, en los últimos 30 minutos, cumpliendo esta función. Y se puede ver que también es otra parte importante para los alumnos,
porque les enseña otras cosas, se puede aprender de diferente modo y explotar otra inteligencia que posiblemente los alumnos puedan tener, como se ve en el caso del niño, el que es líder. Él al final se queda más tiempo con él para aprender más sobre el béisbol, porque le gusta y porque lo sabe desarrollar, tiene las habilidades para hacerlo. Entonces también en otra escena se ve un pequeño evento deportivo que tienen los niños, donde los padres están viéndolos y los están apoyando. Entonces se ve que también este tipo de actividades y este tipo de aspectos que se tienen que ver dentro de las escuelas también es de bastante apoyo para el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos. Sin en cambio no hay mucho más que destacar debido a que, como lo comento, pues al inicio no había profesor de esta asignatura ni se impartía, además de que no había el personal. En el segundo tema se habla del trabajo colegiado y la visión de la escuela para poder llegar a una meta. Dentro del mismo proceso se tendría que ver la formación y el aprendizaje de los directivos y los profesores. Enfocándonos a este tema, como lo comento, es más adelante, cuando ya hay una persona que dice yo me voy a hacer cargo de checar estos aspectos y de cuidar el trabajo de los niños en el aspecto material. Y aparte que se integra el señor, como lo comentaba, que se vuelve su profesor de artes de los alumnos. Hasta este momento es cuando ya empiezan a trabajar más de la mano, donde, para empezar con el profesor de artes, cuando él le ayuda a la profesora a hacer unos dibujos porque quiere meter unos carteles para llamar más la atención de los niños. Aquí empieza un trabajo colegiado porque entre los dos, usando las ideas de la profesora y lo que sabe hacer él, hacen un producto el cual, como lo comenté, llama mucho la atención de los niños. Entonces creo que es como que el primer indicio de un trabajo colegiado dentro de la escuela, o lo que sería, bueno, del lugar como tal donde se puede llamar escuela entre comillas. Otro aspecto del trabajo colegiado es con el director, bueno, que se vuelve el director, que empiezan a platicar las necesidades. La profesora va a donde se encuentra este señor y le empieza a expresar qué es lo que necesitan, cómo son los niños, por qué es difícil dar clase en esta situación. Y entonces él empieza a entender y por eso se hace cargo, además de que él es el que se pone a ver el modo de que los niños tengan las cosas necesarias para poder tomar sus clases. Estos pequeños aspectos que se van viendo son parte de la gestión escolar y obviamente de un trabajo colegiado que lleva a la meta principal de cualquier institución, que es cumplir con un proceso educativo, viendo principalmente por las necesidades de la sociedad que tienen estas personas. Muchos niños no sabían escribir o leer, no entendían de nada de matemáticas, entonces poco a poco se van cubriendo estas situaciones, y no solo con ellos, también con los padres de familia que más adelante de la película empiezan también a apoyar de una forma activa, no solo pasiva dejando dar las clases a la profesora, sino activándose a apoyar en lo mismo. Entonces esta es otra parte del trabajo colegiado donde se involucran a estos agentes, las cuales primero, como dije, conflictúan un poquito la clase, pero ya después empiezan a apoyar. En las escenas donde más se puede apreciar es cuando la profesora tiene una reunión con ellos y les explica cómo pueden eficientizar el trabajo de sus hijos. Los padres comprenden y apoyan dándole permiso para actuar como ella necesita, aparte de que mueven todo en la sala donde se encontraban y crean un ambiente propicio para que ellos puedan estudiar en las tardes. Se ponen a limpiar, a recoger. También en otra escena la profesora está bajando un material que ella misma compró y las madres de familia que la ven le empiezan a apoyar porque saben que la única finalidad de la profesora es ayudar a sus alumnos. Entonces esos pequeños aspectos es donde se puede ver el aspecto colegiado, el trabajo colegiado dentro de este lugar. El último tema del bloque 2 es la participación de padres de familia para apoyar,
Y como lo comentaba, en estas escenas es donde se puede ver. Además de que también casi al principio uno de los padres, bueno, una de las personas que vive allí, le ayuda a pintar a la profesora. La ve cómo está intentando cambiar el ambiente de trabajo y él por mano propia dice, yo la apoyo. Como lo comenté, cuando la profesora baja material, cuando le dan permiso. Y ya más adelante, cuando los padres empiezan a involucrar poco a poco con sus hijos, cuando reciben las cartas o los trabajos que ellos hacen en clase, que se meten en las actividades que se realizaban, como lo comentaba, del trabajo del evento del deportivo de béisbol. En otros aspectos donde se puede ver también es en la exposición que estaban haciendo, viendo sus trabajos finales del curso de verano, por así llamarlo, donde se ve un puente hecho con macarrones, donde se ve los cultivos que estuvieron haciendo. Entonces los padres se empiezan a involucrar poco a poco y, como dije, aquí también se ve cómo se van involucrando. Al inicio eran personas muy ausentes, pero con la gestión de la profesora, con su trabajo, la demostración de lo que ella estaba haciendo, de que realmente le importaban los alumnos, bueno, aquí los padres empiezan a apoyar más, empiezan a integrar. Todo es un proceso constante que parte del trabajo de la profesora y de su interés real por los alumnos. Incluso al inicio ella tampoco sabía qué hacer, pero ahí es donde yo digo que se ve la vocación de un profesor. Es también por lo que me gustó la película, porque ahí se ve que la profesora realmente tenía vocación para hacer las cosas, realmente quería ser maestra, y es cosa que muchos profesores luego no hacen. Se preocupan por otros aspectos. Como lo comentaba al inicio, se ve que la profesora sustituta ya no soportaba más estar en ese lugar por las condiciones, las actitudes, la falta de material para dar clases, de dar los temas. Y sin en cambio llega la profesora y bueno, el panorama cambia totalmente. Que al inicio le costó trabajo, de hecho el primer día se ve como termina frustrada más no poder, por no poder hacer nada más. Y sin en cambio se ve su evolución, pero todo tiene que ver gracias al trabajo de ella. En todos los aspectos que fui ahorita desarrollando el temario, la principal fuente de que todo esto surgiera fue ella, fue su trabajo, fueron sus ganas, y es que realmente tiene vocación para ser maestra. También se pueden ver otros aspectos un poquito más personales que se van dando dentro de la docencia y por la convivencia con los alumnos. Cómo al final los niños la aprecian porque realmente se interesó por ellos. El que realmente generó un cambio en este tipo de sociedad, de ser personas que, como decía la profa sustituta, son niños que van camino a la cárcel nada más. Cómo cambió todos estos aspectos y la visión que ellos tenían de ellos mismos, de la vida y de lo que podían lograr. Entonces, es una película muy bonita, como lo dije, que refleja realmente la labor docente, porque dar clases en una escuela con todas las condiciones y facilidades es sencillo y cualquiera lo puede hacer. Bueno, cualquier profesor que tenga licencia. Sin en cambio, un verdadero profesor por vocación es el único que podría realmente comprobar que está hecho para eso a través de diferentes retos y de los obstáculos. Cuando tenemos un obstáculo enfrente es cuando podemos ver realmente para qué estamos hechos y realmente si somos realmente, pues eso, docentes en nuestro caso. Entonces, es una película que me gustó mucho, como dije, y que puede rescatar y verse varios aspectos de la educación, aspectos que realmente deberíamos de tomar en cuenta y donde podemos comprobar qué tan buenos docentes somos y si tenemos la vocación para ellos. Espero que les haya gustado, esta es mi reflexión al final y estos fueron los temas del programa de gestión escolar que se pueden rescatar y que se pudieron ver en la película de los diferentes aspectos. Espero les guste el video y gracias.